buenas tardes. Jesús Carlos Soto. Buenas tardes a los mexicanos, Mundo, Armando, Luis, Carmina y Karen. Te queremos hacer unas preguntas sobre un poco sobre ti, sobre lo que has logrado como activista, como director de movilidad en Zapopan, entre otras cosas. Antes de cualquier otra cosa, nos gustaría que nos contaras un poquito de ti. Claro, bueno, mi nombre es Jesús Carlos Soto Morfín, tengo 32 años, siempre he vivido en Guadalajara, entre Guadalajara y Zapopan. He salido de viaje de la ciudad por más de unas semanas, hasta un mes, pero nunca me he ido a vivir completamente a otra ciudad. He pasado también buenas temporadas en el Distrito Federal, pero esos viajes me han permitido pues, conocer cuestiones de movilidad de ciudades alternativas, que es lo que me apasiona. De profesión soy filósofo, tengo la licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO, aunque me aventé primero 2 años en Ingeniería en Sistemas. Por ahí me dio una crisis existencial como al año de haber empezado la Ingeniería en Sistemas, y le di todavía un año de oportunidad hasta que terminé estudiando la licenciatura completa en Filosofía y Ciencias Sociales. Doy clases en la Escuela Superior de Arquitectura a arquitectos, Filosofía del Espacio, desde hace un poco más de 2 años. Y actualmente soy director de movilidad y transporte del municipio de Zapopan. Fui invitado en la administración actual, al iniciar la administración actual. Nunca lo contemplé, estaba en mis, digamos, opciones vitales, pero lo vi como una buena oportunidad para impulsar la agenda que veníamos impulsando ya desde hace casi 9 años. Ingeniería en Sistemas a Filosofía. Sí. Dice que no tiene nada que ver, pero para mí tiene todo que ver. Al final, filosofía tiene que ver con todo. Es el origen de la ciencia en nuestra cultura occidental, y pues la ingeniería en sistemas es nada más producto de esa ciencia, ¿no? De esa manera de ver el mundo. La filosofía permite comprender básicamente cualquier cosa que pensemos occidental. Por eso me interesó la filosofía. Vivo solo, bueno, tengo un compañero de casa y tengo un perro y un gato. Me muevo en bicicleta, me muevo en carro, me muevo en camión, camino mucho, no uso Uber, tampoco uso casi los taxis, pero los prefiero al Uber, y me gusta mucho hacer ejercicio. La primera pregunta sería enfocada al activismo social. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Nunca me ha gustado. Para mí la palabra activismo, que es una etiqueta que imponen los medios de comunicación más que algo que uno se autoimponga, o la misma sociedad te dé, me parece que es una estrategia mediático-política para separar a los ciudadanos que generan cierto tipo de críticas y acciones para mejorar su entorno, de aquellos que no lo hacen, ¿no? De aquellos que aparentemente no lo hacen, pues que tienen una actitud más pasiva, que no cuestionan, que simplemente viven en esta ciudad, consumen la ciudad, pero no hacen algo para transformarla, por ir más allá. Entonces, a mí no me parece correcta esa división. Me parece que siempre el ciudadano, esté en la situación que esté, nunca es 100% activo ni nunca es 100% pasivo, ¿no? Siempre se está haciendo algo, siempre está influyendo en el entorno. Cada una de nuestras acciones afectan el modo en que vivimos y afectan nuestro entorno, cada vez nos modifican. Y entonces es falsa esa división. Lo que habría más bien que pensar es que hay ciudadanos que se organizan en torno a temas y otros que no se organizan para otros temas, ¿no? Esa es mi manera de ver las cosas. Me considero más bien un ciudadano crítico, participativo, y con el interés de mejorar constantemente el lugar en el que vivo. Esa participación en transformaciones de la sociedad civil, ¿qué fue lo que lo inspiró a empezar con todo esto? Es muy difícil determinarlo porque, según mi mamá, desde que tenía 4 años me preocupaba que hubiera niños en las calles, ¿no? Me preguntaba cosas cuando íbamos en la calle y veíamos situaciones de pobreza o de injusticia. Recuerdo que me sacudió mucho la crisis del 94. Las explosiones del 22 de abril fue algo que me cimbró porque mi padre estuvo a punto de morir en las explosiones, fue rodeado por esas explosiones. Creo que ustedes no habían nacido o estaban apenas naciendo. Y
Y eso me empezó a dejar ver, entre la crisis y las explosiones y luego el levantamiento zapatista también, pues que había un problema serio en nuestro país. Eso me detonó mucha reflexión que continuó posteriormente durante mi secundaria y preparatoria, pero sobre todo se catalizó en la universidad. Y fundamentalmente cuando al entrar a filosofía comencé a trabajar con el Cerro del Cuatro en la comunidad San Ambrosio, con niños en situaciones de extrema pobreza. Y eso, digamos, se abrió mucho más el mundo a lo que hoy hago, ¿no? Lo que encontré es que esos niños tenían condiciones de vivienda terribles y lo único que podían disfrutar era la calle. Y tienen una calle terrible, bajadas con empedrado, camiones pasando por todos lados, sin árboles, no tenían así como un buen parque para disfrutar. La única unidad deportiva que tenían cerca estaba hacinada, o sea, era demasiada gente para esa pequeña unidad. Y entonces eso fue lo que me orientó a hacer el trabajo social que hoy hago. Para ti, Jesús, después de haber trabajado como activista, por pura mera nomenclatura, y ahora estar trabajando en la Dirección de Movilidad de Zapopan, son dos preguntas. Para ti, ¿qué es un logro? ¿Qué puedes considerar como un logro? ¿Qué magnitud puede llegar a tener o llegó a tener? Y después de ahí, ¿cuál es tu mayor logro? O sea, ¿qué es lo que sientes que es lo más trascendente que has hecho desde ser activista hasta ser ahora? Bueno, yo creo que como resultado del trabajo ciudadano que se hizo por estos 9 años, lo que se ha logrado de una manera contundente es poner en el centro de la agenda política la problemática de la movilidad, ¿no? Antes de ese activismo difícilmente se hablaba más allá de las víctimas del transporte público, ¿no? Era lo que a lo mucho cubrían algunos periódicos, quizá los índices de contaminación también, pero no se hablaba del problema de la movilidad como tal. No había una visión de que la movilidad debería ser una cuestión tan importante para todos los ciudadanos en esta ciudad. Y ese activismo, como le llamamos, hizo el trabajo de ir documentando y de ir presentando propuestas a lo largo de los años que fueron provocando que los candidatos a partir del 2009, 2012, no tuvieran otra opción que hablar de sus propuestas de movilidad en los debates y sus propuestas de campaña. Entonces, hoy en día vemos que es un tema ineludible, ¿no? De hecho, es uno de los más importantes junto al de la seguridad, la inseguridad, que tienen que abordar los políticos. Vamos a resolver la movilidad. Hoy, a ojos de todo el mundo, tenemos un gran problema que se llama movilidad. Y ya no es tan fácil tampoco que la gente piense que la solución son segundos pisos, nodos viales, más infraestructura para el auto. Es cierto que una buena parte de la población lo sigue demandando, pero no es la mayoría. Creo que hay una gran mayoría consciente de que necesitamos una solución integral que beneficie a todos los medios de transporte. Para mí ese es el gran logro de ese activismo, que se dice sencillo, pero fue una construcción muy compleja, porque había que explicarle tanto a los medios de comunicación, como reunir a la academia, y como ir explicando a las diferentes fuerzas y grupos políticos de la ciudad, así como a grandes cantidades de ciudadanos esta visión. Pues fue un trabajo artesanal, diría yo, que requería un montón de juntas a la semana, de acciones de calle, de documentación, entrevistas a gentes, a personas expertas a nivel internacional, de generación de congresos, de foros, incluso de elaboración de proyectos sin recursos, ¿no? Porque hay que tenerlos muy en cuenta. Este activismo siempre se ha hecho a partir de los recursos propios, nunca recibiendo ninguna donación, y a partir ni siquiera de una SEC que se financie, autofinancie a partir de recursos de fuera, ¿no? Siempre ha sido tiempo y dinero que han puesto los ciudadanos que han participado en ello, y eso me parece que lo hace todavía más loable. Ahora eso nos ha llevado a algunos a ingresar a la función pública. Es mi caso, también es el de Mario Silva, que está al frente de la Dirección de Movilidad de Guadalajara. Es el caso de Felipe Reyes, que está por parte del Estado en el Instituto de Movilidad y Transporte. Y los tres somos parte, digamos, de este pequeño núcleo a favor de la movilidad sustentable que se originó hace ya casi una década. Y lo que hemos logrado ya dentro de estas instituciones
discusiones ha sido impulsar de una manera más contundente políticas y programas. Yo creo que hasta ahorita los principales logros son la generación de nuevas infraestructuras que estamos ya viendo que se están construyendo. Por ejemplo, estamos viendo ya la calle completa del corredor Washington. Es la primera vez que se plantea un corredor completo integral en términos de movilidad sustentable en la ciudad. A veces pareciera que se trata solamente de una ciclovía, pero lo que hay de fondo es toda la reestructuración de una vialidad completa que estaba hecha para los carros, donde no se contemplaba el peatón, donde no se contemplaba el usuario del transporte público, donde los estacionamientos sobre banqueta de los comercios estaban sin ser cuestionados, totalmente validados por la autoridad, y hoy ha habido una intervención para reorganizar todo eso. Esa ciclovía, en un principio se comenzó a elaborar dentro del 2009 y 2012 en la administración de Aristóteles como alcalde, y tuvimos mucho que ver en el convencimiento a la autoridad de que nos invirtiera un recurso a en ese entonces un kilómetro de ciclovía que hoy se está convirtiendo en varios kilómetros de calle completa. Y también lo que se está logrando en este sentido es tener ya un mapa muy completo, un diagnóstico del área metropolitana, de cuáles son todos sus principales corredores, que tienen que ser corredores, calles completas, integrales, y que ahora lo único que requieren es recursos para irse elaborando. Hay esa claridad, hay todo ese dictamen, hay ese análisis, hay incluso muchos proyectos ya a nivel ejecutivo que están requiriendo ya no más inversión para llevarse a cabo, y me parece que eso va a cambiar trascendentalmente la vida de la ciudad en el futuro. Otro logro importante es el programa Banquetas Libres. Se había perdido por completo de vista, digamos, al peatón como el actor fundamental de la movilidad, y se había centrado mucho el tema en el ciclista, ¿no? O en el automovilista. También otro que había sido olvidado era el usuario del transporte público, pero desde hace un par de años, en el 2013, cuando ocurrió el accidente fuera de la Prepa 10, se creó el Observatorio Ciudadano de Transporte de Movilidad y Transporte Público de Jalisco, que ha sido un órgano muy importante ciudadano, también participábamos, que hizo las 37 recomendaciones fundamentales para cambiar de principio a fin todo el sistema de transporte público que hoy conocemos en la ciudad. No se ha logrado la transformación, apenas se ha cumplido con 5 recomendaciones por parte de la autoridad estatal, pero se tiene muy claro qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que cambiar para que el transporte funcione. Entonces es un trabajo técnico también que fue muy arduo, de mucha talacha técnica, que ya está hecho, que la autoridad iniciativa lo tiene que hacer, lo tiene que aplicar. Creo que ese es un gran logro también del activismo que produjo ese observatorio y que hoy tiene funcionarios ya puntualmente trabajando en algunos de esos temas en el gobierno. Pero volviendo al tema de banquetas libres, es una política a nivel ya metropolitano que ha relucido a nivel nacional y donde estamos siendo punta de lanza para muchas ciudades en el país en materia de recuperación de espacios para caminar. No solamente por el asunto de estar bajando los automóviles que tenían la costumbre de subirse a la banqueta y obstruir al peatón, sino porque está habiendo también una revisión de caso por caso de todos los comercios que tenían cajones irregulares colocados sobre la banqueta y que hoy estamos logrando poco a poco que se vayan bajando o reorientando, reorganizando esos cajones para que queden dentro de la propiedad y se recuperen lugares dignos para que la gente camine. Creo que ahorita eso es lo que... bueno, también en términos de reglamentación, nos encontramos al llegar a los municipios que no había reglamentos que nos permitieran trabajar contundentemente a favor de la movilidad sustentable. Entonces, buena parte de este año de trabajo ha sido revisar nuestros reglamentos y proponer modificaciones. En el caso de Guadalajara se hizo el reglamento de gestión integral de la ciudad, algo que va mucho más allá de la movilidad, pero que le incluye. Y en el caso de Zapopan estamos haciendo un nuevo reglamento de movilidad que supera por mucho el reglamento de estacionamientos y estacionómetros con el que contaba el municipio. Con esos reglamentos las autoridades municipales van a poder hacer mucho más cosas de las que actualmente pueden en materia de movilidad. De hecho estarán ya de alguna manera más obligados a plantear calles integrales en cada una de sus intervenciones de obra pública, serán más restrictivos a la hora de autorizar o dictaminar obra que vaya a afectar la vida peatonal, ciclista de la ciudad, y tendrá más dientes también para castigar al ciudadano que no cumpla con los lineamientos establecidos para estacionar donde debe su vehículo.
Entonces, ahorita es donde estamos actualmente. Muy bien. También queríamos que nos platicaras acerca de tus experiencias que has tenido cuando has realizado estos movimientos ciudadanos. ¿Qué problemas éticos te has enfrentado? Muy bien. Perdón, voy a volver un poquito a la pregunta anterior para mencionar otras dos cosas muy importantes que nos dije. Un logro enorme de esos 9 años de activismo fue frenar la vía express, ¿no? Era una autopista de 23 kilómetros con casetas de cobro que se iba a hacer sobre todo en Inglaterra. Es el caso de la supervía en el Distrito Federal en Santa Fe, que allá no lograron detenerla, aquí sí logramos detenerla, y fue gracias a la unión de muchísimos colectivos, gremios empresariales, academias y más de 13 colonias a lo largo de ese corredor. Y creo que fue un punto de inflexión importante para el activismo haber frenado un proyecto que costaba más de 7,000 millones de pesos y que iba a ser producido por inversión pública sobre todo, ¿no? Entonces el gobierno del estado estaba muy inclinado a realizarlo, pero hubiera sido, decíamos en ese momento, el tiro de gracia a la ciudad, o sea, un momento donde le hubiéramos dicho sí al auto casi por completo al haber generado algo así, y eso fue muy importante haberlo detenido. También el incremento de los viajes ciclistas en la ciudad. Desgraciadamente solo tenemos una encuesta del 2007, cuando empezó el activismo a favor de la movilidad sustentable. Hace falta una actualización, pero lo que hemos ido notando ya las instituciones técnicas que levantamos a foros en calle es un incremento hasta del 5% de los viajes ciclistas en estos años. Se ha vuelto mucho más fuerte la promoción del uso de la bicicleta como medio sustentable en materia de movilidad, ¿no? Ahora sí, volviendo a los dilemas éticos a los que hemos enfrentado desde el activismo, yo creo que fundamentalmente es la cuestión profesional, ¿no? A veces para algunos, cuando por ejemplo eres arquitecto o eres urbanista, es difícil, pero no solamente, pero principalmente se da con esos dos ámbitos, ingeniero civil también quizá, es difícil a veces separar el activismo de lo que es tu ámbito profesional, ¿no? Porque es muy probable que te puedan querer contratar para elaborar proyectos de ciudad y entonces el activismo se convierta en una especie de catapulta para conseguir trabajo. Y eso es algo que hemos tenido que cuidar mucho quienes hemos participado desde la sociedad civil, de mantener siempre esa acción neutra, objetiva, más allá de los intereses particulares que puedan brotar en su momento, ¿no? Por supuesto que también surgen otras cuestiones como el protagonismo, ¿no? Que es algo inscrito a veces en la naturaleza humana que nos lleva a querer buscar más y más reflectores, ser quien destaque en términos individuales y olvidamos la colectividad. Para mí esos son dos grandes dilemas éticos que se refieren a lo mismo, ¿no? Cuando uno pierde de foco que está buscando un interés común y empieza a buscar un interés particular. Eso requiere mucha conciencia para detectarlo, requiere mucho diálogo, requiere ponerlo sobre la mesa y requiere establecer, si no son reglas, por lo menos criterios claros para seguir trabajando en colectivo, ¿no? O en su momento saber separar las cosas cuando se dan esos casos, ¿no? Si alguien va a participar de lo público, en ese momento tiene que lograrse separar plenamente sin herir al colectivo, para que no se vea dañada, digamos, la reputación de esos colectivos que están haciendo las cosas sin un interés particular y mucho menos económico. No sé si de eso quieran ahondar más. Yo creo que también hay quizá un dilema, no sé si será ético, me parece que sí llega a ser, pero es un asunto más psicológico. A veces se puede perder la libertad de palabra cuando se genera un vínculo demasiado cercano con un actor que está en una posición importante para lograr transformaciones por parte del sector público, siendo un actor privado, ciudadano. Y puedes perder la capacidad de crítica por esa vinculación emocional, ¿no? Entonces también es algo que hay que mantener como siempre muy bien detectado para que no se pierda esa libertad de palabra por parte del individuo o del colectivo. Pues también ese ha sido un dilema que se ha presentado de pronto.
Bueno, ya medio creo que tocaste este tema y nos estabas contando un poco, pero pues para retomar un poco, en tu puesto de trabajo, ¿nos podrías compartir qué es lo que hacen para cambiar que la ciudad sea más sustentable, incluyente para las personas y más libre de autos? O sea, sabemos, bueno, ya lo que nos contaste de que lograron cancelar la supervía, que bueno, yo soy del Estado de México y a mí me tocó la de Santa Fe, y que ha sido pues, un problema desde recorte de gasto por lo que fue, y las obras, todo por el estilo. Entonces no sé si nos puedes compartir un poco más de eso. Sí. Bueno, a ver si te reformulo la pregunta. Es ya como autoridades Sí. institucionales, ¿qué estamos logrando hacer para llegar a una ciudad libre de autos, ¿no? Exactamente. Yo creo que en principio el programa Banquetas Libres lo que busca lograr no solamente es inhibir esta práctica incorrecta de colocar el vehículo estorbando el peatón en el flujo diario, ¿no? Lo que está de fondo es que queremos beneficiar los viajes peatonales en la ciudad. La encuesta Origen y Destino 2007 nos dice que cerca del 40% de los viajes en automóvil es de menos de 2 kilómetros. Es una distancia que es perfectamente caminable, Claro. O pedaleable, o ya en su caso ejecutable en transporte público, ¿no? Pero Banquetas Libres lo que busca es que esos 2 kilómetros no se vuelvan imposibles de caminar o de pedalear, porque hay un montón de autos estacionados en la banqueta. Entonces, no solamente es sancionar al vehículo que está cometiendo la infracción, sino invitar al ciudadano a que recupere su hábito de caminar y de dejar el carro en casa cuando realmente no lo requiere. Esto podría bajar drásticamente los índices de contaminación en la ciudad si garantizáramos ese 40% de viajes en auto, reducirlo a un 10% y que el resto se realizara de manera no motorizada. Digo 10% porque entendemos que hay casos donde no hay de otra, ¿no? Esos Claro. viajes a lo mejor son cortos, pero hay que cargar cosas, o los tiene que realizar alguien con alguna discapacidad que depende de un automóvil. Eso por un lado. Por el otro tenemos el programa de Cruceros Seguros. Tenemos detectadas cuáles son las intersecciones más inseguras en el área metropolitana, sobre todo en Guadalajara y Zapopan. Es un cruce de datos entre el Atlas de Riesgos de la Secretaría de Movilidad y la base de datos que ha generado el colectivo Bicicleta Blanca, que va documentando donde muere cada uno de los ciclistas atropellados en esta ciudad. Y eso nos va definiendo cuáles son los puntos más peligrosos en términos, sobre todo peatonales y ciclistas, para que entonces los intervengamos con modificación de la infraestructura, ¿no? Ese programa se llama Cruceros Seguros. Tenemos en Guadalajara recurso de 29 millones para ejecutar en este año, interviniendo, me parece que van a ser alrededor de 15 cruceros seguros, y en el caso de Zapopan tenemos 11 millones y se van a intervenir también 10 cruceros. Eso es fundamental porque lo que hemos encontrado viendo los datos es que en las intersecciones es donde ocurre mayor cantidad de accidentes entre todos los medios de transporte, y muchas veces es por cosas perfectamente atendibles por parte de la autoridad. Son errores de infraestructura, de señalización, de falta de visibilidad, de infraestructura obsoleta que no se retiró, de haberle dado demasiada ventaja al automóvil por encima de los demás medios de transporte, y unas modificaciones fuertes a la infraestructura pero de bajo costo pueden reducir significativamente esa cantidad de accidentes. Eso vuelve mucho más segura la movilidad para todos los medios de transporte, porque también reduce los accidentes en los automovilistas. Eso ahorra tiempos para todos, eso genera una invitación mucho más contundente a usar maneras alternativas de moverse al automóvil, y eso tiende también a reducir la cantidad de viajes generados en automóvil, ¿no? Por otro lado, tenemos la intervención de algunos proyectos, como por ejemplo el más ambicioso es todo el corredor Niños Héroes y Guadalupe, en el caso de Guadalajara y Zapopan, donde vamos a hacer un recorte de un carril a toda la avenida para dárselo a la bicicleta, pero también vamos a hacer una recuperación de banquetas y una generación de cruceros seguros en cada una de las intersecciones, y reposición de paradas de camión para que haya una correcta interacción entre el ciclista y el usuario del transporte público, para que el camión quede, digamos, el acceso al camión a nivel banqueta, y para que el automóvil deje de ser el vehículo privilegiado a lo largo de todo este corredor sustentable. El punto nodal, digamos, de este proyecto es la Glorieta Chapalita, que es justamente el límite municipal entre Guadalajara y Zapopan, y también habrá una intervención importante ahí de reducción de carriles para generar una mayor accesibilidad peatonal
la Glorieta, porque es una colonia que lo requiere, ya que muchos de los habitantes son de la tercera edad y tienen muchas dificultades para usar ese espacio público, ¿no? Creemos que con esta intervención, todo este corredor que acompaña al sistema, a la segunda fase de Mi Bici, el sistema de bicicleta pública, va a provocar un incremento sustancial también de los usuarios del sistema de la bicicleta pública, ¿no? Por lo tanto, es un proyecto que tiene por lo menos dos escalas, las municipales y la estatal, porque son quienes controlan o llevan a cabo la ejecución del sistema de bicicleta pública, y se acompañan con este proyecto ambos sistemas, ¿no? Lo que buscamos es que se pueda conectar todo Chapultepec con Chapalita de una manera no motorizada para también reducir mucho estos viajes. El proyecto llega hasta Periférico en una primera etapa y en una segunda etapa cruza Periférico para darle también accesibilidad del mismo modo a toda la zona de Miramar, ¿no? Que son varias colonias en situación marginal, donde cerca del 60% de los viajes son en transporte público a pie y en bicicleta, del 80% de los viajes son de esta manera, y queremos evitar que esa parte de la población aspire a tener un auto para moverse y más bien encuentre un punto de acceso al resto de la ciudad totalmente seguro o mucho más seguro de lo que hay actualmente, en los términos que ya hemos comentado, ¿no? Y tenemos otros proyectos también, por ejemplo, a lo largo del corredor de la línea 3. No solamente habrá una infraestructura de tren ligero a lo largo de todo el camino a Tezistán, Laureles, Ávila Camacho, Alcalde, Revolución, sino que también va a haber una intervención fuerte a las banquetas y una generación de ciclovía segura a lo largo de todo este corredor para que quien lo desee, viajes cortos o en todo el trayecto, pueda hacerlo también en bicicleta peatonalmente, ¿no? Y proyectos como estos tenemos definidos varios corredores que todavía no tienen recurso, pero que van orientados hacia el mismo fin. Es el caso acá también de Avenida México, que llega a conectar desde Avenida Inglaterra, que ya es el tramo de Zapopan, hasta el centro de Guadalajara. Ya ese proyecto ya tiene algo de recursos del programa Probici, que es estatal, y que los municipios estamos acompañando también con nuestras intervenciones. Entonces, todo Inglaterra también se va a convertir en un importante eje vial de movilidad sustentable. Y vamos a buscar que ocurra lo mismo en Mariano Otero, en Aurelio Ortega, Periférico, sería una de las mejores propuestas a realizar, pero ese todavía se ve mucho más difícil porque requiere una buena inversión para generar todo lo que es peribús y contar con también un periférico integral que contempla todos los medios de transporte. Okay. Sobre todo los retos y logros que ya has mencionado, ¿tú por qué crees que en el fondo la gente prefiera, o la gente tenga una falta de educación, vamos a decir educación vial, sino por qué la gente, a lo largo de todo el país, por qué la gente prefiere cruzarse abajo del puente como tener que subirlo? ¿Por qué aparentemente es más sencillo tapar una banqueta? ¿Por qué aparentemente es más fácil cruzar un paso para gente con alguna discapacidad? O porque sencillamente, como que dices, es fácil ser gandalla, sino cómo podemos cambiar esta parte, lo voy a llamar como gandallismo, que yo pienso que es un gran reto que se tiene en toda esta parte. Bueno, son dos temas que hay que separar un poco, ¿no? A veces hay infraestructuras que no invitan a ser respetadas, es el caso de los puentes peatonales. La gente no lo respeta simplemente porque les provocan hacer un mayor gasto energético, físico, para sortear una avenida que fácilmente se puede cruzar a nivel calle, lo cual es más óptimo y deseable para un cuerpo humano. El problema es que la ciudad la hemos ido haciendo para los autos y no para las personas. Por lo tanto, la gente opta por no hacerle caso a esas infraestructuras en muchos casos, pero desgraciadamente ponen en riesgo su vida porque a nivel calle no hay soluciones adecuadas para que se pueda cruzar, sobre todo en periférico, ¿no? Desde mi punto de vista no está justificado el puente peatonal básicamente en ningún caso, salvo las infraestructuras carreteras. El periférico ya dejó de ser una infraestructura carretera, ya está plenamente integrado a la mancha urbana, por lo tanto requiere una readaptación para convertirse en una avenida más de la ciudad. Esto contrasta mucho con la visión todavía de muchos funcionarios también a nivel estatal y municipal,
y es una batalla que estamos dando, ¿no? Pero eso es por un lado. Pero que, por ejemplo, se parece al caso de los cajones de estacionamiento que se han puesto sobre la servidumbre, ¿no? Es infraestructura que invita al automovilista a subirse a la banqueta. Y si no existe una plena conciencia por parte del ciudadano de que eso está mal, es muy fácil decir, pues lo hice porque el cajón ahí estaba, ¿no? La autoridad debió haberlo prohibido para yo no hacerlo. Eso es un poco una actitud común en los mexicanos de lavarnos las manos y esperar que la autoridad o papá gobierno sea plenamente siempre quien nos esté diciendo qué hacer, y no asumirnos como sujetos maduros, racionales, capaces de tomar decisiones correctas. Lo demás me parece que es parte de lo que llamamos una mala cultura. Muchas veces dice que no tenemos cultura, los mexicanos al revés. Claro, tenemos una cultura, siempre tenemos una cultura, pero en términos viales tenemos una muy mala cultura, ¿no? Estamos pésimamente educados, y yo creo que eso sobre todo se debe a que la autoridad no ha considerado un asunto importante. La educación en general en el país, desde varias décadas para acá y cada vez menos, pero sobre todo en términos de educación vial, lo vemos muy claramente reflejado en el otorgamiento de licencias, por ejemplo. Son trámites que la autoridad presume cada vez más de hacer más sencillos. Recuerdo en épocas de Emilio González Márquez, que era secretario de Movilidad entonces, presumía estar dando 900 licencias diarias, como si eso fuera un logro, ¿no? Cuando antes se daban, 800, 600. Y lo que hemos observado es una reducción de la complejidad de los exámenes para dar esas licencias, ¿no? Cada vez hay menos preguntas, cada vez es más fácil aplicarte la parte práctica cada vez es más simple, porque con que puedas estacionar en reversa un automóvil ya te están dando la licencia. Entonces, ¿dónde quedan todas las otras cuestiones fundamentales, ¿no? Como aprender a respetar y a entender las señalizaciones que hay en la ciudad, a ceder el paso, a no colocarte sobre los puntos incorrectos y sí sobre los correctos, a circular a las velocidades adecuadas, etc., ¿no? Entonces, ¿esto cómo se corrige? A través de una fuerte inversión por parte de la autoridad en campañas de educación, en mejora en muchos sentidos los trámites también, pero para generar una mayor conciencia y educación en la parte de la ciudadanía, y en involucrar toda la cuestión de la movilidad a nivel escolar. Yo creo que eso sería lo fundamental, que desde chicos, como una materia más, se nos acompañe desde la primaria, secundaria, prepa, incluso a nivel universitario no se abandone todavía eso, se nos acompañe para irnos educando a convivir bajo este nuevo paradigma de movilidad sustentable en la ciudad. Pero eso requiere también obviamente la inversión del presupuesto en ello, y a veces para ojos de la autoridad eso es como dinero tirado a la basura.